Hola, bienvenidos sean todos. Continuando con nuestra planificación, vamos a dar inicio a nuestro encuentro síncrono número 3. Vamos a compartir pantalla para que revisemos algunos aspectos. Quiero felicitarlos porque el diseño de la revista de cada uno de ustedes me encantó. ¿Qué más? Miren sus notas. Muy bien. Eh, En esta ocasión vamos a hablar un poco de nuestra tercera evaluación, nuestro núcleo temático número 3, que es la clasificación número 3, perdón, contribuciones para fiscales. Esto es un tipo de tributo distinto al impuesto y a la tasa que por sus características especiales está dirigido a un ente en específico. Vamos a hablar de nuestra actividad sumativa, que es un ejercicio práctico. Se presenta una empresa llamada Tecnoinnovator S.A. Tiene 50 empleados y está sujeta a contribuciones parafiscales. La empresa realiza un pago mensual de salario de 100.000 bolívares. Entonces, ¿cuáles son las preguntas a las que ustedes le deben dar respuesta? ¿Cuáles son los tipos de contribuciones parafiscales que debe pagar la empresa? ¿Cuál es la materia imponible en este caso, la base imponible? ¿Qué se considera hecho imponible? ¿Quiénes son los sujetos del derecho en este contexto? ¿Y cuáles son las obligaciones de la empresa en relación a estas contribuciones? O lo estructuran uno por uno o pueden realizar un cuadro con todas esas descripciones. Por ejemplo, ustedes colocan este ítem. Contribuciones para fiscales que debe pagar la empresa. Ok, y van colocando todos los impuestos. Pueden hacerlo como quieran, siempre y cuando esté bien presentado. Pueden hacer un cuadro, pueden ir desarrollando. Pregunta número uno, ¿cuáles son los tipos? Bueno, son estos. ¿Cuál es la materia imponible en este caso? El hecho imponible, con todos sus porcentajes. ¿Ok? Estos son los criterios que vamos a evaluar. Y aquí las disposiciones de forma, yo le puse desarrollo la pregunta de una página, eh, lo que se pueda llevar. ¿No? O sea, si se lleva 10 páginas, está bien. Si se llega a 2 o 3, también. Si van a ser concretos, por favor, con buen basamento legal. Es decir, establecido el hecho imponible, se considera tal cosa, establecido en el artículo tal de la ley tal, todo eso bien soportado, con un aval. Esto abre el 3 de noviembre y cierra el 8 de noviembre. Esto tiene que ver con nuestra unidad curricular tributación especial. Ok, vamos a dejar de compartir aquí. Tienen que estar pendientes de todos los anuncios que coloqué en el foro. Aquí está esta flechita de aquí. De toda esa información. Por otra parte, como siempre les reitero en cada actividad síncrona, en cada encuentro síncrono, notifiquen con tiempo cualquier situación que puedan tener. Este es un medio, digamos, una modalidad flexible. No es que voy a esperar por ustedes un mes, porque tenemos plazos de cierre, de entrega, lapsos establecidos de entrega, lineamientos que tenemos que cumplir como docentes. Pero no quiere decir que no les pueda dar la oportunidad. Entonces, sencillamente me lo informan con tiempo, no tarden 2, 3 semanas para informarme para volverles a abrir la evaluación y que ustedes la puedan colgar. Una evaluación bien presentada, una evaluación impecable en donde ustedes integren todos los lineamientos que establece el manual UVA, márgenes, tipo de letra, tamaño de letra, interlineado, sangría, las referencias, todos esos elementos que deben integrar en un trabajo. Para optimizar el internet, vamos a desactivar mi cámara y seguimos conversando. Déjenme, ya. Fíjense que estas contribuciones para fiscales son gravámenes obligatorios que están establecidos por la ley y se caracterizan por afectar a un sector o grupo social económico específico, generalmente empleadores o trabajadores. Tienen un destino predeterminado y específico, es decir,
Estas contribuciones parafiscales no entran en el presupuesto general de la nación como impuestos, ya que son contribuciones aparte. Se pueden utilizar para el beneficio del propio sector o para fines de interés social relacionados con ello. En esencia, muchachos, es una forma de tributo que podemos utilizar o se puede utilizar para financiar entidades o programas con un fin social o económico particular. Ejemplos comunes. Vamos a hablar, primero vamos a hablar de otros países, en este caso Colombia, que he estado investigando. Tenemos un ejemplo claro de la aplicación que se encuentra en contribuciones parafiscales que realizan a los empleadores sobre la nómina, destinados a las entidades como cajas de compensación familiar. ¿Para qué? Para otorgar subsidios y beneficios de creación, de recreación, educación y vivienda a los trabajadores y afiliados y su familia. Esto en el país hermano Colombia. El SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, para financiar programas de formación profesional y capacitación para el trabajo. Esta funciona en Colombia como el INSEE aquí en Venezuela. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es una contribución para financiar programas de protección a la niñez, la adolescencia y la familia. Y el aporte a la seguridad social, en el caso de nosotros sería Seguro Social. Suele tener un tratamiento diferenciado los aportes de pensión, salud y riesgos laborales que comparten la naturaleza de ser obligatorios y con un destino específico. Siempre tenemos la cuestión, ¿cuál es la diferencia entre impuestos y tasas? Yo les voy a hablar de cuatro aspectos. Por ejemplo, característica, que es obligatoria. Contribución para fiscal obligatorio. Impuesto obligatorio. Tasa obligatoria si se usa el servicio. Otra característica, destinado a la recaudación específico y predeterminado, un presupuesto general de la nación, y la tasa sería la financiación de un servicio prestado. La naturaleza y característica jurídica de estas contribuciones son una especie de tributo. Ellos poseen una característica que las distinguen de los impuestos y las tasas, consolidando su propia naturaleza. Por ejemplo, obligatoriedad por ley. Bueno, estos son gravámenes establecidos de forma obligatoria por una ley, lo que garantiza su carácter público y coercitivo, al igual que cualquier otro tributo. Eso sí es para nuestro país, para Venezuela. Singularidad o destino específico. Esta es una característica que define más, ya que lo recaudado se destina a un fondo especial y se utiliza para un propósito particular sin ingresar al presupuesto general de la nación. Por ejemplo, un carácter extrapresupuestario. Esto está destinado y predeterminado por la misma ley que crea la contribución. Otro aspecto es afectación sectorial, beneficia al propio grupo. Estos impuestos están, digamos, los imponen a un determinado y único grupo social o económico, es decir, un sujeto pasivo de la obligación. Recordemos que los sujetos pasivos son las empresas y los activos es el gobierno. Y la inversión de esos recursos se realiza para beneficio del mismo sector. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, el sujeto activo es la entidad pública, es decir, un fondo, una caja que administra y recauda el dinero. El sujeto pasivo es el contribuyente obligado a pagar. El hecho generador es la situación que da origen a la obligación, es decir, por ejemplo, un ejemplo sería tener trabajadores con contrato laboral al cual se le generan todas esas contribuciones y se les calcula. Entonces, también tenemos otro aspecto. ¿Qué diferencia hay con los fondos para fiscales agropecuarios? Esto, muchachos, es una subcategoría especial, que son contribuciones para fiscales agropecuarias y pesqueras. No tienen nada que ver con las normales que siempre estamos calculando. En este caso, la ley impone a un subsector específico, café, de algodón, para beneficio del mismo y financian actividades como investigación tecnológica, comercialización, estabilización de precios, transferencia de tecnología y asistencia técnica. En lugar de ser administrados o por entidades como el CENIA, suelen ser recaudados y gestionados por entidades gremiales. Aquí en Venezuela tenemos que las contribuciones más conocidas y obligatorias para los empleadores y trabajadores en el sector laboral son las destinadas a tres grandes institutos. Por ejemplo, el Seguro Social.
El financiamiento de las prestaciones de seguridad social, incluyendo las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, también la enfermedad y accidentes de invalidez. ¿Cuál es la base de cálculo? El salario normal del trabajador, sujeto a límites mínimos y máximos legales. El aporte del empleador varía entre el 9 y 11% del salario según el nivel de riesgo que pueda tener esa empresa. Y el aporte del trabajador, hasta los momentos, es el 4%. Otra contribución puede ser el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, el FAO, Banavi. ¿Cuál es el objeto de esta contribución? Financiamiento del subsistema de vivienda y política habitacional, permitiendo a los afiliados acceder a créditos para la adquisición de vivienda, construcción o mejora de vivienda, y esto es administrado por el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat. ¿Cuál es la base del cálculo? El salario integral del trabajador. El aporte total sería el 3% del salario integral y la distribución sería 2 a cargo del empleado al patrono y 1% retenido al trabajador. También tenemos el INSE, que es el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. ¿Cuál es el objeto de esta contribución para fiscal? Financiar programas de formación y capacitación laboral, así como la promoción de la juventud desocupada y aprendices. El sujeto obligado, empleadores que cuenten con más de 5 trabajadores, 5 o más. La base de cálculo del salario mensual normal. Y el aporte del empleador, 2% del salario empleador patrono, 2% del salario normal mensual. Y el trabajador aporta el 0,5% de sus utilidades anuales, aguinaldos o bonificaciones de fin de año. Esto es una retención anual. Tenemos también el régimen prestacional de empleo, que financia prestaciones por pérdida involuntaria del empleo o cesantía. ¿Cuál es el aporte del patrono? El 2% del salario. Y el trabajador aporta el 0,5% de su salario. Otras contribuciones para fiscales especiales, además de las contribuciones laborales obligatorias, pueden ser las parafiscales dirigidas a sectores específicos o con fines sociales particulares. Por ejemplo, el Fondo Nacional Antidroga, que es un programa de prevención y control del consumo de tráfico de drogas. La entidad administradora, el FONA. El aporte de la LOCTI financia la investigación, ciencia y tecnología. El ente recaudador es el FONACI, Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Y los aportes agropecuarios. Perdón. Esto financia las investigaciones, asistencia técnica y promoción de rubros agrícolas. Un aspecto clave en estas contribuciones para fiscales es el salario base de cálculo. Por ejemplo, en Venezuela, el salario normal es la remuneración devengada de forma regular y permanente y es la base para el Seguro Social, el INSEE y el régimen prestacional de empleo. El salario integral es el salario normal más la parte de la alicuota de la participación en los beneficios o utilidades de las prestaciones de antigüedad y es la base de cálculo para el FAO. Esto sería, digamos, en líneas generales, lo que para el día de hoy tendría que ver con el núcleo temático número 3, con la evaluación, parte de la evaluación y parte de la información que quería compartir con ustedes en líneas generales. Les deseo el mayor de los éxitos. Tenemos otro encuentro que nos falta, el cuarto encuentro síncrono, así que nos vemos en el próximo encuentro.